Cada año por estas fechas, este es el momento en el que todos estamos un poco enfocados en la mejora personal. Ese momento en el que somos confrontados con dónde estamos, dónde no estamos y dónde planeábamos estar a estas alturas cuando empezó el año pasado. Porque el año pasado nos pusimos algunas metas y propósitos y estuvimos comprometidos, ¿qué te gusta? ¿3 días? ¿3 semanas o 3 meses? Pero bueno, aquí estamos otra vez pensando en esas mismas cosas de siempre y eso está bien. Este es el momento del año en el que somos confrontados con dónde estamos y dónde no estamos con respecto a nuestras metas, con lo que necesitamos empezar y lo que necesitamos dejar, con lo que necesitamos hacer más y lo que necesitamos hacer menos, con lo que necesitamos comer más o comer menos. Y es la temporada en la que nos preguntamos, ¿qué debería hacer conmigo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser más fuerte? ¿Cómo puedo ser más saludable? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo ser más inteligente o más próspero? ¿Cómo puedo ser más exitoso? ¿O cómo puedo dejar de sentirme tan solo? ¿Cómo puedo hacer mis relaciones más profundas? Y deberías entender y atender todas esas cosas, sean las que sean. Deberías sacar ese título, deberías romper con ese hábito, deberías salir de deudas, deberías salir de esa relación o deberías de comprar ya un anillo y proponerle matrimonio y dejar de perder el tiempo. Así que este es el año para hacer todas esas cosas. Menos trabajo, quizás más familia o tal vez más trabajo y un poco menos de Netflix, ¿verdad? Y eso es lo que tienes que resolver tú. Pero mientras piensas en este año, deberías abrazar todas esas cosas y comprometerte con ellas. Ahora, esto no es algo religioso, esto es simplemente algo humano. Es ese momento del año en el que pensamos en estas cosas, luego nos ocupamos y dejamos de pensarlas. Pero el progreso es algo bueno, fuimos diseñados y creados para avanzar. Pero así como hice el año pasado, quiero agregar otra pregunta a la conversación y es una pregunta diferente a la que agregué el año pasado, aunque esa también fue una muy buena pregunta. Y una vez más, esta no es una pregunta religiosa, no es una pregunta cristiana, es simplemente una pregunta humana. Pero como vamos a ver, si eres cristiano o mejor dicho, si eres un seguidor de Jesús, esta pregunta tiene una respuesta muy específica dirigida a nosotros y vamos a llegar ahí en un momento. Si no eres cristiano o no eres seguidor de Jesús o quizás lo fuiste en algún momento, mi intuición es que podrías estar más inclinado a hacerlo. Así que también pon atención a lo que voy a hablar. De hecho, mi intuición es que los cristianos a los que respetas, porque aún si no eres cristiano, sabes que es fácil quejarse de la iglesia y de los hipócritas y no estás equivocado en eso, lamentablemente. Pero ¿no es cierto que conoces a algunos cristianos que de verdad lo son? De esos que dices, no, él sí es auténtico o no, ella sí es de veras, ¿no? De verdad. Bueno, los cristianos a los que respetas son cristianos que tomaron esta asignación de manera personal y se involucraron con ella. Y eso es realmente lo que los distingue. Y quizás desde tu perspectiva, en los próximos minutos vas a descubrir que esto es lo que realmente los hace respetables. Así que aquí va. Además de la pregunta ¿qué deberías hacer conmigo o qué deberías hacer tú contigo? Aquí hay algo para considerar durante los próximos minutos. Tal vez durante las próximas semanas. Y quizás incluso quieras escribir esta pregunta y ponerla en el espejo porque puede que te tome un tiempo responderla. Y es muy importante. Y la pregunta es esta. ¿Para qué fui creado? Ahora, para empezar, todos sabemos para qué fueron creadas, no sé, por ejemplo, todas estas cosas, ¿verdad? Así que estas son cosas que fueron diseñadas o creadas con una tarea muy específica en mente. Resuelven un problema, atienden una necesidad, ayudan a que algo se haga mejor y más rápido de lo que se haría de otra manera. Así que todas fueron creadas para algo muy, muy específico. Ya sabemos para qué fueron hechas todas estas cosas, pero de verdad quiero que pienses en esto durante los próximos minutos. ¿Y tú qué? ¿Para qué estás hecho? Y aquí está el asunto. Personalmente es difícil llegar ahí, pero no suena tan loco cuando piensas en otras personas porque conoces a gente que ya descubrió para qué fue hecha. Personas que saben lo que es estar en su zona y cuando los ves ahí haciendo aquello para lo que fueron creados, has pensado o incluso lo has dicho, ¡wow!
Eso es exactamente para lo que fue hecho. Está haciendo lo suyo, lo hace excelente. Eso es para lo que fue creado para hacer. Y es ese el punto. Cuando encuentras esa cosa, y puede ser más de una, ¿verdad? Pero algunos de ustedes ya saben cuál es, otros no, y algunos todavía tienen que descubrirlo. Cuando estás haciendo eso para lo que fuiste creado, experimentas un sentido profundo de satisfacción. Hay energía, hay propósito, no terminas cansado. Otras personas estarían agotadas, sorprendidas o impresionadas o hartas. Y para ti es como si te diera energía, te da vida. Y esta es una de las razones por las que estoy hablando de esto. Mientras más hagas eso, sea lo que sea, deberías buscar oportunidades para hacerlo todavía más, porque es crítico para tu bienestar, por la manera en la que fuiste diseñado. Es crítico para tu felicidad. De hecho, probablemente ya lo sabes, puede ser crítico para tu salud o para tu salud mental, que descubras para qué fuiste creado y te asegures de darle suficiente tiempo y energía, porque eso te da energía y te permite experimentar el tiempo de una manera que no experimentas de ninguna otra forma. Y cuando no le prestas suficiente atención, pagamos las consecuencias. Tú las pagas por la forma en la que fuiste creado, por la forma en la que fuimos diseñados. Nos sentimos inconformes, frustrados. A veces hay una especie de enojo residual que simplemente se queda ahí. No somos agradables para estar cerca de las personas. ¿Y sabes qué hacemos entonces? Empezamos a buscar culpables. Es mi jefe, es mi trabajo, es mi carrera, me equivoqué de carrera, es el lugar donde vivo, es el clima, es mi esposo, es mi esposa, o es no tener esposo o esposa, es mi prometido, es el mundo, es algo. Siempre tenemos que encontrar a alguien a quien culpar por el hecho de que hay una profunda inconformidad, porque no estamos haciendo suficiente de aquello para lo que fuimos diseñados y creados. Así que una vez más, ¿para qué estamos hechos? ¿Y sabes tú, o al menos tienes una sospecha de qué es eso? Para ayudarte a sacarlo un poco más, te voy a dar una pista. Aquello para lo que fuiste hecho es algo que no termina en ti y no te beneficia exclusivamente a ti. De lo contrario, eres como el mar muerto. Todo entra, pero nada sale, ¿verdad? Y no se trata de eso. Es algo que no te beneficia solo a ti. Mira, el autor Daniel Pink, en su libro que escribió hace varios años llamado Drive, lo resume de esta manera. Y tal vez esto te ayude a entender algunos puntos de referencia. Él lo divide en 3 palabras. Dice que es una combinación de 3 cosas. Y la primera es autonomía, el deseo que tenemos de dirigir nuestra propia vida. Todos queremos cierto nivel de autonomía. Y también incluye la maestría, el impulso de progresar o mejorar en algo que importa. Así que hay maestría, te apropias de eso y cada vez te vuelves mejor. Y luego, del otro lado, algo que se parece mucho a la maestría, está el propósito, el anhelo de hacer lo que hacemos al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Otra vez, hay una salida, no es solo para tu beneficio. Cuando encuentras eso, en donde estas 3 cosas se juntan, hay un sentido de autonomía que tú diriges, también un sentido de maestría, cada vez eres mejor, y un sentido de propósito. Hay una contribución que beneficia a alguien más, y eso, cuando lo encuentras, es oro, es salud, es paz. Hay un sentido de felicidad cuando logras unir esas 3 cosas. Ahora, algunos de ustedes han encontrado la manera de hacerlo en su trabajo. Pasan la mayor parte de sus horas despiertos en un entorno donde hacen estas cosas y qué bueno, eso es bastante raro, pero para otros puede ser, no sé, un hobby, puede ser un pasatiempo, puede ser servir en algún lugar, puede ser entrenar a otros, puede ser mentorear, puede ser algo en lo que sirves como voluntario o algo que haces por tu comunidad. Pero sea lo que sea, te da energía y te da vida. Así que si no eres una persona religiosa, si no eres cristiano, pero alguien te hizo ver esto, me da muchísimo gusto que estés aquí. Y solo quiero decirte esto para este año. Te animo a descubrir para qué fuiste creado. Y quizás ya lo sabes. Y si ya lo sabes, por favor, este año no lo descuides. Y aquí está la razón por la que no quiero que lo descuides. No se trata solamente de ti. El mundo te necesita, tu familia te necesita y tu comunidad te necesita involucrado en aquello para lo que fuiste creado, porque eso hace mejor a tu comunidad y a tu familia y en circunstancias o en consecuencia, hace mejor al mundo y te hace mejor a ti. Así que no lo descuides. El mundo necesita lo que tú tienes que aportar. Encuentra una manera este año de inclinarte hacia eso lo más posible. Ahora, para los que nos consideramos cristianos, o mejor dicho, los que somos seguidores de Jesús, como dije antes, hay una dimensión extra.
Y tanto Jesús como el apóstol Pablo hablan de esto. Así que durante los próximos minutos quiero explicar algo que dijo el apóstol Pablo que se relaciona directamente. Y voy a leer algunos versículos y luego voy a regresar a los versículos anteriores. Así que voy a tratar de hacerlo claro y sencillo, pero es extraordinariamente importante. Mira, el apóstol Pablo escribe una carta a los cristianos que vivían en Éfeso en el primer siglo. Una ciudad muy cosmopolita, mayormente gentil, así que no le está escribiendo a una audiencia religiosa en términos del judaísmo, del paganismo, le está escribiendo específicamente a cristianos, a gentiles que habían abrazado a Jesús como su Salvador y como su Rey. Por eso se les llamaba cristianos. Y había muchísimo conflicto, muchísima tensión, así que les escribe para animarlos y para explicar cómo se ve ser cristiano en una cultura que en aquellos días era en gran medida anticristiana. Y esto es lo que les dice y lo que nos dice a todos nosotros. Porque somos hechura de Dios. Y aquí hay un término griego muy interesante. No se trata o no se está refiriendo al hecho de que Dios nos hizo físicamente, que claro, es verdad, ¿verdad? O que fuimos hechos a imagen de Dios o a nuestros cuerpos físicos. Esto no se trata de esa imagen o de ese cuerpo. Se trata de algo distinto, es decir, somos su obra. Se refiere a algo que fue creado, algo que fue diseñado, algo muy, muy específico para un propósito muy específico. Y en un momento vamos a ver cuál es ese propósito. Y continúa diciendo, creados en Cristo Jesús. Ahora, pausa. En la versión del cristianismo en la que yo crecí, si no supiera cómo termina este versículo y tuviera que adivinar, pensaría que Pablo terminaría diciendo algo así. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para ir al cielo cuando muramos. Porque esa era más o menos la síntesis del cristianismo con el que yo crecí. Eres pecador, no alcanzas la gloria de Dios, le pides a Jesús que sea tu Salvador. Cuando Jesús se convierte en tu Salvador, tienes una relación con Dios y cuando mueres, te vas al cielo. Y eso era prácticamente todo el paquete. Mientras tanto, haz lo mejor que puedas y trata de no meterte en demasiados problemas, pero aún así, si lo haces, no pasa nada porque Dios te perdona. Ahora, todo eso es cierto, pero lo que realmente escribió, la manera en la que en realidad termina esta frase o la razón por la que creo que fue descuidada en el tipo de iglesia en la que yo crecí y quizás en el tipo de religión o iglesia en la que tú creciste, la razón por la que se descuidó fue por los dos versículos que vienen antes de este y esos dos versículos tuvieron muchísima atención. Quiero decir, son centrales. De hecho, cuando te los lea, muchos de ustedes pueden citar estos versículos o partes de ellos. Los han escuchado y merecen muchísima atención porque son extraordinariamente importantes, claro. Pero en el mundo en el que yo crecí, opacaron lo que Pablo dice después, lo que vamos a desmenuzar en un momento. Así que aquí están los versículos que preceden a este. Pablo escribe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y nosotros decimos, sí, amén, sí, Dios. Porque esto significa que la razón por la que podemos tener una relación con Dios es porque Dios nos la dio. Es un regalo para nosotros. Por gracia han sido salvados mediante la fe. Y esta gracia y esta salvación, esta relación correcta con Dios, y esta es la mejor parte. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. En otras palabras, ustedes no lo fabricaron, no trabajaron para conseguirlo, no hicieron nada para ganarlo o merecerlo. No proviene de ustedes mismos, es un regalo. La salvación, una relación correcta con Dios, es un regalo que Dios da. Y Pablo quiere dejar muy claro que no es por obras para que nadie pueda presumir. En otras palabras, nadie llega al cielo y dice, pues claro que estoy aquí. ¿Qué no viste mi vida? Yo fui increíble. No sé tú por qué estás aquí, pero yo sí sé por qué estoy aquí. No. Pablo dice, no. Esta salvación, la oportunidad de tener una relación con Dios es un regalo. En consecuencia, nivela el terreno. No importa qué tan bueno o qué tan malo seas, todos entran en la misma manera. Es una invitación por la gracia y la misericordia de Dios y como cristianos lo celebramos en nuestras canciones, lo celebramos en nuestros mensajes, se lo enseñamos a nuestros hijos que si pones tu fe en Jesús, Dios te está dando una relación correcta con Él. Y es un regalo, no puedes ganarlo, no puedes portarte bien para conseguirlo y mejor aún, no puedes pecar lo suficiente para perderlo. No pecas para entrar y no pecas para salir. Es un regalo. Así que, por supuesto, esta gran idea que el apóstol Pablo expone de manera tan elocuente recibe muchísima atención entre los cristianos y debería recibirla. Pero una de las partes más importantes de esta declaración fue la puntuación, el punto final, ese que está ahí. ¿Ves? Ahí se acaba.
Buenas noticias, no trabajamos para llegar al cielo, fue un regalo. Fin, ya entré. Que tengas un buen día. Y siendo honestos, ahí dejamos de leer. Pero Pablo no dejó de escribir. Y el problema es que detenernos ahí alimentó y todavía alimenta una versión muy vertical del cristianismo. Dios y yo estamos bien, y si Dios y yo estamos bien, eso es lo único que importa. Trataré de ser buena persona, pero Dios y yo estamos bien. Y eso es lo único que importa. Pero ese no era el final. Además, en el griego ni siquiera hay una puntuación. No solo no termina con un punto, sino que se conecta con el siguiente verbo, con los siguientes versículos a través de una conjunción. Así que dice, las buenas noticias son que fueron salvados por gracia mediante la fe. No proviene de ustedes mismos. No trabajaron para tener una buena relación con Dios. Es un regalo y luego dice, ¿por qué? Ahí está la unión. Es decir, ahora que ya dejamos eso claro, déjame decirte el propósito. Todo eso de la salvación gratis es por un propósito. No es solo para que tu eternidad esté asegurada. Hay algo que hacer. Y entonces nos da la dirección, lo que nos lleva al versículo con el que empezamos. Todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Somos algo que Dios ha diseñado y ha formado, y no solamente fuimos diseñados y formados en Cristo Jesús. No solo para el cielo cuando muramos, sino para algo aquí y ahora. Y aquí está, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer algo. Tú y yo fuimos salvados, sí, por la gracia de Dios, pero con el propósito de hacer algo. Y ese hacer algo está relacionado con la gracia y la misericordia que Dios nos dio en la salvación. Por eso habla de estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es lenguaje de pacto. Significa que estás en un nuevo pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo y, en consecuencia, ahora por el hecho de ser parte de la familia de Dios. Estamos en misión con Dios para hacer algo en su reino aquí en la tierra durante nuestra vida. Y como vamos a descubrir, es algo específico y está relacionado con la salvación por gracia. Y Pablo lo explica de esta manera, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No solo para ser buenas personas. Eso ya lo cubrió antes en la carta. No se trata solo de ser un buen amigo o una buena persona o un ciudadano que cumple la ley. Eso se da por hecho. Es más específico. De hecho, es la misma terminología que usa Jesús. Les mencioné que tanto Jesús como Pablo lo enseñan en la misma terminología, o más bien es la misma terminología que Jesús usó cuando dijo estas palabras tan conocidas que he citado todo el tiempo. Jesús le dijo a su audiencia en el Sermón del Monte, dejen que su luz, o sea, su vida, brille de tal manera que la gente vea sus buenas obras o sus buenas acciones y glorifique a su Padre que está en los cielos. Jesús estaba diciendo, quiero que ustedes, los que van a decir que son mis seguidores, vivan su vida de tal manera que estén haciendo cosas buenas de una forma que las personas conecten lo que ustedes hacen con su fe en mí. Que su fe en mí no sea una excusa para dejar de hacer cosas. Al contrario, su fe en mí es la razón por la que hacen lo que hacen. Y quiero que encuentren algo que hacer con su vida que conecte su vida visible, tangible, con el hecho de que están conectados con su Padre que está en el cielo. Otra forma de decirlo es que las personas conecten los puntos entre la vida que vives, cómo usas tu tiempo, cómo usas tu dinero y cómo estableces tus prioridades. Que las personas vean la vida que vives y conecten los puntos entre eso y tu fe y tu Padre que está en el cielo. Así es poner a otros primero. No se trata solamente de ser una buena persona moral, pagar mis impuestos, no meterme en problemas, no decir groserías. Es más, es mucho más. Es servirnos unos a otros, someternos los unos a los otros, cargar los unos las cargas de los otros, ir la milla extra. Ese tipo de cosas que cuando como iglesia lo hacemos bien, nos distingue. No nos hace mejores, nos distingue. Porque como el mismo Cristo Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando encontramos la manera colectiva o individualmente de entregar nuestras vidas en el nombre de Jesús, eso es el reino de Dios aquí y ahora. Y es a lo que todos, cada uno de nosotros, hemos sido llamados. Y la verdad es que no estoy señalando a otros cristianos.
Yo he sido uno de esos también, tan enfocados en la salvación solamente por la fe que dejamos de lado las buenas obras. Y el resultado es una versión tipo Santa Claus del cristianismo. Mira, la versión de Santa Claus del cristianismo es esta: pórtate bien porque Dios te está viendo. ¿Te estás portando bien? Yo me estoy portando bien. Solamente pórtate bien porque Dios te va a evaluar según qué tan bueno seas. Pero, seamos sinceros, ser bueno sin hacer el bien no sirve de nada porque nos hace buenos para nada. Ahora, yo sé que esto suena fuerte, pero lo que quiero decir es que si solo eres bueno para ti mismo, no es el bien que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos llamó a hacer. Porque no se parece en nada a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Porque cuando estamos en Cristo, estamos haciendo el bien de Jesucristo en el planeta Tierra. Porque las buenas noticias de gran gozo que celebramos cada Navidad eran para todo el pueblo. Por eso Jesús dijo: quiero que vayan a todas las naciones y quiero que les enseñen específicamente lo que yo les he enseñado a ustedes. Y quiero que vivan su vida de tal manera que su luz brille de tal manera, o que su vida brille de tal manera que las personas no simplemente digan: ah, son buenos ciudadanos. No. Ustedes fueron creados en Cristo Jesús para algo muy específico que conecta su vida y su tiempo con la obra de Dios en su reino durante su vida aquí en la tierra. Ahora, rápido. Si no eres una persona religiosa, si no eres cristiano, otra vez, has conocido a algunos cristianos que parecían mucho más enfocados en juzgar a otros que en hacer cosas por otros. Y lo siento muchísimo, de verdad. Y quiero dejarlo muy claro, no es para lo que fuimos salvos, ni para lo que fuimos creados. Fuimos llamados y fuimos hechos para vivir nuestras vidas de tal manera que las personas se enderecen en su asiento, pongan atención y digan: mira, no estoy seguro de creer todo, pero wow, gracias. Estamos mejor porque estás en nuestra comunidad. Estamos mejor porque eres parte de nuestra familia. Estamos mejor porque trabajamos con alguien como tú. Estamos mejor porque conocemos a alguien como tú. No entiendo ese nivel de generosidad, no entiendo ese tipo de compasión. Todavía no entiendo cómo la o lo perdonaste tan rápido, pero wow. Y si esa no ha sido tu experiencia con los cristianos que conoces, otra vez es porque no lo estábamos haciendo bien. Pero cuando abres las páginas de las Escrituras, cuando sigues a Jesús a través de los evangelios y lo ves vivir de esa manera y luego nos dice: sígueme, yo quiero que me sigas porque crees en mí, o no solamente porque crees en mí, pero también quiero que me sigas y que sigas mi ejemplo. Si quieres saber cómo es Dios el Padre, Jesús dice: mírame. Y ahora quiero que descubras cómo vivir tu vida de tal manera que encuentres para qué fuiste hecho y cómo eso se conecta con el reino de Dios, para que la gente entienda cómo es Dios al verte a ti. Y puede pasar. De hecho, lo más probable es que si eres cristiano, lo eres porque conociste a personas que lo entendieron y lo estaban viviendo. Ahora, luego Pablo dice, con respecto a esas buenas obras que fuiste creado para hacer: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O como dice otra traducción, que Dios preparó previamente para que las hiciéramos. Ahora, quiero que pienses en esto un momento. ¿Y si es verdad? Solo imagina por un instante que Dios ya preparó de antemano, tomando en cuenta tu personalidad, tu temperamento, tu temporada de vida o tu etapa de vida, dónde vives, si estás soltero, casado, divorciado o lo que sea que esté pasando en tu vida. Y si Dios preparó con anticipación algo específico para que tú lo hagas, algo que encaja perfectamente con la manera en la que fuiste creado y en dónde estás, y para hacer su obra, su hechura, de una manera única para ti y quizás para alguna persona como tú, para que algo realmente se haga, porque es lo que haces, lo que te coloca en una posición única para apuntar a las personas hacia tu Padre y que lo conozcan. Ese es el sentido detrás de esto. Las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene una asignación específica de buenas obras. Es para lo que fuiste hecho en Cristo, es para lo que fuiste creado, fuiste formado y diseñado para hacer el bien del reino de Dios, un bien que hace avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, déjame ser específico otra vez. Si estás conectado conmigo, la razón por la que esa iglesia a la que tú asistes o esta iglesia existe es porque antes de que tú llegaras,
Un grupo de personas se reunió e hizo el bien del reino de Dios para que tu iglesia o esta iglesia fuera posible. Hicieron el bien del reino de Dios, hicieron el servicio del reino de Dios, hicieron el voluntariado del reino de Dios, hicieron la limpieza del reino de Dios. ¿Quién sabe qué hicieron para levantar este edificio, para asegurarse de que este edificio estuviera ahí para ti? De eso estoy hablando. Y ellos tenían otras cosas en las que eran buenos, pero encontraron un nicho, su ángulo, encontraron una manera de aprovechar quienes eran para avanzar el reino de Dios. Y si creciste en la iglesia o fuiste a la escuela dominical o a campamentos, tú eres el resultado del bien del reino de Dios de cristianos que entendieron el más para el que fueron hechos. Si has participado como voluntario siendo maestro de los niños o moderador de un grupo pequeño o del equipo de atención al invitado o tienes el don de dar o tenías dinero extra y diste ese dinero, eso es el bien del reino de Dios. Eso es hacer el más para el que realmente fuiste hecho. Todos los que ves caminando por los pasillos un sábado o un domingo aquí en la iglesia, usando playeras de Wambaland o de Inside Out o Transit, Upstreet o de Living Room o abren un grupo en su casa. Eso es el bien del reino de Dios. Y esto es lo que me encanta. Los domingos, cuando voy caminando por ahí y veo a esas personas con esas playeras, a veces me detengo con alguien que esté en nuestro equipo y le digo, ¿sabes qué? Gracias por hacer lo que haces. Y muchas veces que agradezco a los de atención al invitado por estar allá afuera o a alguien que está sirviendo con niños, muchas veces, y de hecho me pasó la semana pasada, me dicen, no, gracias a ti por darnos una oportunidad de hacerlo. ¿Sabes qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es, encontré una parte de ese más para el que fui hecho. Estoy en mi zona. No termino cansado, no termino vacío, termino lleno porque encontré mi más. Y lo quiero para todos ustedes. Porque, y si Pablo tiene razón, y si de verdad tú eres la obra de Dios, la hechura de Dios, y si es parte de tu propósito, y si es parte del propósito de tu vida y todavía no lo has encontrado, porque si todavía no lo has encontrado, significa que hay algo en este mundo que haría que tu vida se sintiera con más propósito y, para usar otras palabras, con más significado. ¿Y sabes qué hace que una vida tenga significado? Cuando se convierte en un medio para un fin que no eres tú. Cuando encuentras una forma de convertirte en un medio para el reino de Dios. Y ahí experimentas significado y propósito. Y Pablo dice que todos lo tenemos en algún lugar. Y si no sabemos qué es, tenemos que encontrarlo. Y si hay algo que se supone que tú debes hacer, tienes que encontrarlo y luego tienes que hacerlo porque fuiste hecho para más que simplemente ser un buen ciudadano cristiano educado y que cumple la ley. Eso no es suficiente, eso es ser el promedio, lo que hace todo el mundo. Y no solamente tú te lo estás perdiendo, el mundo se lo está perdiendo y la iglesia se lo está perdiendo porque fuiste hecho para muchísimo más. Así que mientras empezamos este año juntos, solamente quiero lanzar esta pregunta para que la pienses hasta que llegues a una respuesta. Tú eres el resultado de personas que fueron hechas para más y descubrieron cuál era su más, y yo quiero que tú también participes. No solo por esta generación, en muchos casos por el bien de la siguiente generación. Si todavía no has encontrado tu más, tu rol, tu asignación en el reino de Dios, quiero que empieces a buscar. Quiero que pruebes algunas cosas. Y si no es lo tuyo y dices, pues no, la verdad eso no es lo mío, entonces sigue buscando. No te detengas. Si alguien te pide que hagas algo, hazlo. Si alguien te invita a participar en algo y tú piensas, no sé si es lo mío, pero va, lo intento. Haz voluntariado en algo, pruébalo. Puede que sí sea lo tuyo o puede que te lleve a lo tuyo. Mira, una historia rápida de mi vida. Cuando tenía más o menos 23 años, empecé a dar clases a nivel secundaria y prepa. Y antes de eso, a mí no me interesaban para nada los estudiantes. De hecho, hasta les sacaba la vuelta. Pero entré a trabajar en 2 escuelas muy importantes y a conocer más a los muchachos e involucrarme un poco en sus vidas, a conocer sus necesidades y sus inquietudes. Pero todo esto fue casi de manera inconsciente. Y llegó el momento en que en los recesos los chicos, incluso algunos que no eran mis alumnos, llenaban mi salón haciéndome preguntas, exponiéndome sus situaciones, pidiéndome opiniones y consejos, y de alguna manera yo no lo había notado hasta que en una ocasión, en un receso, sentado en mi escritorio, rodeado de un montón de jovencitos, me doy cuenta de que la subdirectora de la escuela está parada en la puerta del salón. Mi pensamiento fue, me va a regañar. Y le pedí a todos los muchachos que salieran del salón. Y entonces ella se acercó y nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo, profe,
A usted lo escuchan. A los demás solamente nos oyen y a veces hasta nos ignoran, pero a usted lo escuchan. ¿Y sabes qué? Eso se convirtió en un lanzamiento en mi vida. Ella no era ninguna figura de autoridad espiritual, no estábamos en una iglesia, pero para mí ese fue el nombramiento al ministerio. Unos meses después fui invitado a colaborar en la iglesia como pastor de jóvenes y bueno, el resto es historia. Y mi punto es, tú no sabes. Todos creemos que sabemos, pero no sabes. Y no quiero que se te pase, no quiero que la comunidad se lo pierda, no quiero que nuestra iglesia se pierda de ti. No quiero que el reino de Dios tenga lugares vacíos, porque hay cosas que algunos de nosotros no nos presentamos para lo que fuimos creados para hacer, cosas específicas, diferentes a otras personas, para hacer un impacto donde hay cierta autonomía y con el tiempo cierta maestría. Yo me volví mejor en esto y luego vino el impacto y hay propósito. De hecho, tu iglesia, donde sea que asistas o si es esta iglesia, si estás aquí conmigo, esa iglesia es el mejor lugar para empezar, porque la iglesia realmente es el epicentro, es el centro de la actividad de Dios aquí en la tierra. Porque Jesús dijo, voy a formar mi movimiento, mi asamblea y va a durar para siempre y va a ser mi cuerpo y ustedes van a ser mis manos y mis pies. Así que todo es para decirte, ¿al menos estarías dispuesto a intentar algunas cosas? ¿Estarías dispuesto a simplemente decir que sí a algunas invitaciones? Pero hagas lo que hagas, no te conformes con simplemente ser bueno. Ya eres bueno. Mírate, bien peinadito en la iglesia los domingos, súper educado, estás en las nubes, pero viendo hacia el frente nada más. Qué buena gente, ¿no? ¿Podrías no conformarte con ser simplemente bueno? Porque fuiste hecho para más que eso. Y el más es para lo que fuimos hechos. En cierto sentido, es la invitación de toda la vida, descubrir para qué fuimos hechos en relación con el reino de Dios y el plan de Dios aquí en la tierra. Así que quiero que te quedes con esta pregunta. Si estás pensando, es que no sé si sería bueno, pues no lo sabes. Y no creo que me interese, pues no lo sabes. Y es que a mí no me gustan los niños. A ver, todavía ni siquiera conoces a los niños. ¿Cómo lo sabes? Te van a amar, pero los niños no son lo mío. ¿Cómo lo sabes? Otra vez, solamente quiero que tengas curiosidad, quiero que explores, quiero que descubras ese más para el que fuiste hecho. Y esta semana quiero que te hagas la pregunta y empieces a orar. Dios, ¿para qué fui hecho? Y mantente abierto a cualquiera que sea la respuesta.